Rosita me diga algo. Estoy grabando. Muy bien. Ya. La clase pasada transitamos en esos momentos que dijo el profe sobre la calidad de la educación física. Llegamos un poco a ver sobre educación física, como una pequeña introducción sobre los indicadores de desarrollo personal y social y todo. Pero partimos con algunas definiciones de calidad, entendiendo cómo se construye ese significado. Vimos que venía más como de un ámbito más industrial, de los negocios, de identificar algunas propiedades de un producto para después poder chequear si estaban o no estos estándares y poder definir si ese producto era o no era de calidad. Y lo mismo se estaba trasladando un poco a la educación, ¿cierto? Entonces, tenemos que en la calidad educativa, para poder identificar esas propiedades que decíamos que son parte de la calidad, habían distintos enfoques. Por un lado, teníamos una calidad educativa que se enfocaba en propiedades más funcionalistas de la educación y tenían que ver con un poco esto, lograr objetivos, ¿ya? Y que estos objetivos sirvan para que cada uno de quienes estén aprendiendo puedan ser capaces de satisfacer las necesidades de la sociedad actual. Esencia funcionalista. Y en base a eso se chequea si es de calidad o no es de calidad. Y por otro lado, teníamos una esencia que era más humanista y tenía que ver con cómo la educación crea estos ambientes contextualizados, localizados, creando seres y sujetos que aprenden críticos, ¿ya? Y que estos mismos cómo se desenvuelven en ese contexto en particular. Esencia humanista. Entonces, la idea es que podamos identificar que no son... no es que la calidad se defina por una o por la otra, sino que cada una rescata propiedades específicas de la educación para poder evaluarla, ¿ya? Después pasamos a también una definición más global y que igual veíamos más integrada, que era de la UNESCO y que incluía otras propiedades como la equidad, desarrollo de la personalidad, derechos humanos, no discriminación, obligatoriedad, gratuidad, relevancia, pertinencia. Como que se va ampliando un poco estas dos esencias que habíamos visto y nuestra definición de calidad educativa se va ampliando y nos va dando como más aspectos para poder observar y evaluar. ¿Cuál era el problema en la Ley General de Educación en Chile? A ver si alguien puede recordar ese aspecto. ¿Qué pasaba con la calidad? Que era como un ítem dentro de todos los otros ítems y como que tú habías dicho que uno podría decir que todos los otros ítems como que formaban la calidad o como que deberían ir dentro de la calidad, siendo que en la ley estaba como un ítem más solamente. Era más como una definición bien funcionalista de lo que era la calidad porque hablaba solamente del logro de ciertos objetivos y ciertos estándares. Entonces, viendo esa problemática, había algo que surgía y que quizás nos podía dar luces de quizás una calidad educativa un poco más amplia en este sentido que planteaba la UNESCO. Habían unos indicadores, ¿cierto? Que se presentaban a través de cuestionarios junto con las pruebas del CIMSE. Y vimos la comparación entre el peso de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes y de estos cuestionarios sobre indicadores de desarrollo personal y social que eran de percepción, y hablábamos un poco de esa discusión entre la importancia de cada uno de ellos y cómo la forma en que los establecimientos potencian, obstaculizan, favorecen ciertas conductas y cómo esas van a influir al final en los resultados. Y quedamos, ahora les voy a compartir la presentación. Quedamos en esta diapo, ¿cierto? De cómo los indicadores de desarrollo personal y social se relacionaban con la asignatura y cómo podríamos contribuir a cada uno de ellos. Y está
él en este sentido de las pruebas, del CIMSE y cómo cada una tiene distintos pesos, pero que es la manera que existe en Chile para evaluar la calidad educativa, está el Estudio Nacional de Educación Física, que es como el CIMSE de Educación Física. ¿Qué pasa aquí? Dice que a grandes como rasgos, el objetivo específico de este estudio es conocer la condición física de los estudiantes de los establecimientos educacionales del país, para establecer acciones de mejora. Entonces, a partir de la condición física vamos a establecer acciones de mejora, y estas acciones de mejora son para contribuir a que reciban una educación de calidad. Entonces, la calidad está siendo determinada básicamente a la condición física. ¿Y qué se evalúa en este estudio de educación física? Esencialmente esas 5 áreas. Entonces, la calidad de la educación física está siendo chequeada en base a estos como parámetros de condición física. Y aquí nos gustaría detenernos como para un poco reflexionar en torno a por qué son estos parámetros, estas pruebas que la mayoría no son como del agrado, o quizás para mí por lo menos no representan mucho lo que es la calidad educativa en educación física, pero por qué esos son los elementos que se evalúan en la calidad educativa en Chile, en educación física. A ver si alguien pudiese expresar alguna reflexión en torno a O eso. sea, como opinión, creo que es más que nada porque, eh, bueno, no estoy tan seguro de algunas cosas, pero tengo entendido que en los colegios públicos la cantidad por alumno, de alumnos por curso, es más elevados que en colegios particulares, por ejemplo. O sea, no sé cuánto será el número, pero son muchos alumnos. Entonces se me ocurre que por lo mismo la educación pública se basa en hacerlo de la manera más genérica posible por la cantidad de alumnos que tienen, en vez de hacer algo más específico. Y no hay nada más genérico que tener como test predeterminados para cada persona, o sea, para todas las personas, y que le den una respuesta según el nivel que tengan ellos. Entonces lo hacen más que nada como para hacer la pega rápido, y se relaciona con los problemas de sedentarismo, inactividad física y obesidad en el país. Entonces, no sé, pues si ministros de deporte eh, que creen que sudar es un indicador de una buena clase de educación física, no sé, pues, estamos mal ahí. Ya, Concuerdo. yo igual, Dale. no, que yo igual estoy de acuerdo con el Vicente y obviamente que es como el reduccionismo que como al que han visto en la educación física. Y aparte de lo que dijo él, que son como más genéricos, encuentro que son cosas que ya que son fáciles de medir, como que quizás otras cosas, o no sé, por ejemplo, ay, se me olvidó, el esquema corporal o ciertas áreas como más subjetivas son más difíciles de medir a tanta gente. Yo creo que quizás también puede tener como incidencia eso. Joaco. Joaquín, no se escucha. No. Lo que yo quería decir entre medio mientras el Joaco se conecta el audio, que sí, eso del reduccionismo se evidencia como a 100% en este Estudio Nacional de Educación Física, porque al final, incluso por querer obtener estos buenos resultados para ser calificados como un colegio de calidad, al final, como te evalúan esto, ¿qué va a hacer la profesora de Educación Física durante todo el año en sus clases? Si quiero tener buenos resultados en eso. Puros test de Claro, reta, pura... basar la clase en eso. Sí, po. Entonces, lo que decía la Andrea, en verdad, limita mucho las posibilidades, a pesar de que uno crea quizá otras cosas, pero esto también como dispositivo de control
está presente muy fuerte. Joaco, ¿ahora puedes o no? No. Bueno. Pero Y lo entonces, otro que... ahí la raíz del problema es nuevamente el currículum, po, entonces, ¿o no? Si eso se le envía a la profesora. Pero es que el currículum igual tiene condición física todo el rato. Al final, el CIMSE está evaluando los objetivos que se desarrollan en el currículum, ¿o no? Porque yo en el currículum tengo presente en casi todos los niveles las habilidades motrices básicas, por ejemplo, que es esencial para el desarrollo de todas las otras prácticas. Y eso no está como considerado en ningún momento de este estudio. Entonces ahí está como un poco está dejado de lado porque no hay un trabajo tan exhaustivo en la creación de este sistema de medición tampoco, porque evalúa algo desde mi perspectiva completamente nada que ver y que lo que hablábamos también, que son cosas que quizás no es completa responsabilidad de la clase de educación física, ¿cierto? Que no es posible obtener estos resultados y que solo sean producto de tener una clase de educación física de calidad. Profe, ¿usted apareció? Sí, Quería y decir algo. tiene que ver también, profesores y profesoras, con la concepción que se tiene a nivel social sobre la educación física y cómo los discursos han ido predominando. Hay una cuestión que se llama, no sé si lo hablamos acá también, me parece que el semestre pasado lo hablé con el otro paralelo, pero tiene que ver un poco con los discursos que son hegemónicos, cuáles son esos relatos que predominan. Evidentemente, si a mí en las noticias siempre me están diciendo que los resultados del CIMSE son bajos, que los niños están más obesos que la medición anterior y que esa es responsabilidad de la escuela y de la clase de educación física, evidentemente, ¿qué va a seguir predominando? Este mismo discurso, de que es importante la condición física, que es importante la salud. Yo, al igual que en el parágrafo anterior, les pido disculpas a quienes tienen una fuerte orientación con respecto a la salud, pero escuchaba a alguno de ustedes hace un rato y señalaba, es una mirada reduccionista en la educación física, y efectivamente una mirada reduccionista en la educación física. Porque cuando yo asocio un concepto tan amplio como la salud a una disciplina en particular, eso ya es complejo, porque además la salud, tal como lo señalaba anteriormente, es un problema multifactorial. Y atribuirlo solamente a una etapa del proceso educativo, a una disciplina del currículum, o a un ministerio en este caso, es muy difícil, pues, y por tanto, además también, eso implica que va generando situaciones erradas. Pues. Y evidentemente hoy día el discurso que predomina en el contexto es que tenemos los índices más altos de obesidad, tenemos una mala alimentación, un montón de información, y eso evidentemente lo que hace es generar fuerza. Si a partir del 2013 la disciplina cambió a educación física y salud, muchos de ustedes, y esto es una anécdota, o muchos de sus compañeros anteriormente, cuando uno les preguntaba, bueno, ¿qué carrera estudia usted? O cuando uno ve, escribe en qué carrera sale, colocan, no, yo estudio pedagogía en educación física y salud. Se dan cuenta cómo ha ido permeando el discurso, incluso en cuanto a no saber qué carrera estudio. Y eso ya le da una tremenda complejidad, y además también el contexto político te dice, ojo, hay que abordarlo desde esta manera, y por tanto la educación física se traduce a este tipo de manifestaciones. Si lo asociamos a lo que vimos en Didáctica 1, los modelos, las perspectivas y corrientes, hay una concepción orientada al rendimiento que se aleja de las otras posibilidades que te da la educación física. Y es una perspectiva muy personal, por eso pido disculpas a quienes tienen una fuerte inclinación al área de la salud. Sofía. Yo, disculpa, Sofía, sí, justo quería abrir el micrófono cuando el profe dijo eso y quería referirme como a lo mismo, que son como creencias y concepciones que perduran en el tiempo, y también es como algo bastante como social y político de qué tipo de ser humano se quiere formar y para qué tipo de sociedad. Yo creo que va en eso igual. Y con respecto a lo que decía el profe, de que algunos ponen como educación física y salud, también poner que he visto harto, que ponen como, se salta la parte de pedagogía y solo ponen como educación física o educación física y salud, tirándolo todo para el otro lado. ¿Y qué pasa con la pedagogía? Porque antes que cualquier cosa somos una pedagogía. Y eso.
Gracias, Rafael, y quisiera un poco atender, y coincido con usted en todo lo que señala, y quisiera también señalar lo que dice la Gabriela. Gabriela Carrasco, en lo que lamentablemente no la podemos escuchar, pero lo dijo lo señala en el chat, y la Gaby tiene mucha razón con lo que está planteando, que en definitiva no hemos sido capaces de nosotros reflejarle a la sociedad en qué consiste nuestra propia disciplina. Y por tanto, evidentemente, existen ideas erradas de lo que comúnmente hacemos en la clase de educación física. Y eso vamos a hablar en la presentación siguiente, un poco bajo otras posiciones. Gracias, Gabriela, por la intervención. Aparte con lo que dice el profe y, bueno, en verdad todo el Rafa y la Gaby y todo, es brígido porque aparte de que ya hacen la reducción a la educación física y la cuartan y nos ponen como una materia que va a mejorar la salud de las personas, ni siquiera ahí son congruentes porque ni siquiera le dan la prioridad que tendría si fuéramos eso, porque hay colegios que tienen 2 horas a la semana de educación física y piensan que van a mejorar todas estas cosas que evalúan en el CIMSE. Entonces, aparte del reduccionismo ya que es máximo, ni siquiera son congruentes como con la visión que tienen, porque si fuera lo que ellos dicen, debería tener mucha más prioridad también. Así es, el contexto no contribuye tampoco a poder desarrollar este otro tipo de variables las que se evalúan en realidad. Si lo complejo acá también es cómo se mide, lo complejo es entender, al menos en nuestro contexto nacional, es que la medición del CIMSS en educación física tiene como propósito conocer la condición física de los estudiantes. Y lo complejo está en qué sentido, en que se reduce, insisto, el concepto de la calidad de la educación física a tener buena condición física. Y por tanto, la pregunta que yo haría, o la reflexión que yo haría en definitiva, es que seguramente yo, como profesor de educación física, no tendría tanta, o voy a cambiar la afirmación que voy a hacer. Seguramente, como profesor de educación física, mi rol profesional se debería alojar más en lo técnico. Joaquín me dice que no, pero bajo esta lógica de estas variables que surgen, seguramente sí. Por la mirada muy minimizada que se tiene con respecto a esto. Ahora, Sí, perdón Rafa, Creo que ahora puedo ahora que hablar. ustedes están en metodología de la investigación, ojalá alguno de ustedes levante un tema sobre la medición de la calidad de la educación física, qué se entiende por calidad desde la mirada de los estudiantes, desde la mirada de los profesores. Profe, ahí les hizo porque la mayoría de los temas son relacionados con rendimiento y salud. Ah, ajá. No, yo no quiero decir si eso es bueno o es malo. No hay ninguno de pedagogía, pero no hay ninguno que se escape un poco de la pedagogía. Son concepciones que ustedes tienen y está bien, chiquillos. Y van a ir formando seguramente otros elementos a partir del desarrollo de la carrera. Rafael. era que con respecto a lo técnico que dijo, estaba viendo lo que sale acá y pensé que esto igual lo puede hacer, por ejemplo, un preparador físico. A eso me Y refiero cuando hablo de lo como técnico. que, sí, pues como que qué pasa con todo lo otro que aprendemos. Claro, sí, cuando me refiero a lo técnico tiene que ver con eso un poco, que a carreras, o sin ser peyorativo, por favor, que no se me malentienda, a carreras que no tienen una duración por ley profesionales o de carácter profesional, ¿ya? Como hoy día se clasifican las carreras en Chile, ¿ya? Me refiero a eso principalmente, ¿ya? Pero es que igual ahí yo difiero un poco porque acá estamos viendo como de aplicar el test y no como lo que se hizo antes para llegar al test. O sea, los procesos educativos y como la planificación de cada clase o contenido de cada clase para llegar al final del test. Entonces no es lo mismo que un preparador físico eh, tome el test a que un profesor logre pasar los recursos necesarios para que los alumnos se desarrollen de la mejor manera para llegar al test. Eso yo encuentro que puede ser diferente, independientemente que sea muy simplista, va a ser tu clase de educación física como que tu resultado final sea solo lograr estos parámetros, pero ahí en el modo uno puede variar y eso te lo da la pedagogía, ¿no? Claro, pero una vez hay que entender eso también. Hay que hacer ese proceso reflexivo, porque a la larga, la lógica del CIMSE, mira Vicente, la lógica del CIMSE hoy día está en la estandarización.
y está la lógica del dispositivo de control. Un dispositivo de control lo que hace es controlar tu conducta, en definitiva. Son herramientas, instrumentos, como las pruebas estandarizadas, que van controlando tu conducta. En definitiva, la lógica del CIMSE en las otras disciplinas es te preparo para el CIMSE. Porque yo con esto te categorizo bueno, malo, destacado, y te categorizo. Y el riesgo que tiene eso para una disciplina es muy alto, independiente de cómo tú llegues, porque en definitiva, a ti con esta prueba te evalúan el producto y no te dicen, no, es que el profesor Vicente entrenó la potencia aeróbica a partir de los juegos, eso da lo mismo, Vicente. Te van a contar la cantidad de paliers, y ahí te van a hacer huevo tu proceso de diseño de clase. Para Es que ser el menos... parámetro, ¿Me explico bien o el no? parámetro que se está evaluando de calidad, no te están evaluando qué tan bien fue el proceso, solamente qué tan bien fue tu resultado. Joaco, ahora sí se Profe, escuchaba, no sé si quieres decir. ¿ahora me escucho? ¿Me escucho? Lo que, bueno, hablando, yo creo que en Chile tenemos que contextualizarnos a lo que es la educación, y yo creo que el profe igual habló de la política. En Chile ya hace 30 años que la educación, bueno, yo antes no estaba vivo, pero por lo que he leído, que la educación cambió 180 grados, en donde la política hizo que la educación viera como a los estudiantes como un capital y no como una humanidad. O sea, no trabajando con humanos, sino a una empresa. Entonces yo creo que por eso el CIMSE tiene que medir esto, porque es lo que al final les va a servir a esto. Entonces estamos viendo acá en la educación nuestro desafío como profesores, o sea, cambiar eso y empezar a trabajar que nosotros tenemos humanos totalmente distintos, o sea, que la Sofi y yo somos personas totalmente distintas y que pudimos haber sido compañeros, o por ejemplo el Vicente y yo somos personas totalmente distintas, y eso no lo ve la educación y no lo ve la educación física, porque el sistema que se instauró fue dejar de lado la educación física y dejar las prácticas corporales de lado. Si en la época de la dictadura, si la profesora Gladys Jiménez, ex profesora acá de la Escuela de Educación Física, cuenta que ella tenía un taller clandestino de corporalidad y movimiento en esa época. Entonces, desde esa época se empezó a instaurar este modelo capitalista en la educación, y eso hace que el CIMSE sea así, y que la prueba para entrar a la universidad sea estandarizada, porque eso es lo único que está haciendo, creando robots que van replicando y replicando, y como dije ahí en el comentario, no forman personas constructivistas con pensamiento crítico. Sí, yo ahí concuerdo, Joaquín, con lo que usted señala, pero evidentemente la instauración de un modelo económico va más allá de... Claro, nos hizo la repasada en ese periodo, en ese proceso, a la educación en definitiva. Y eso es lo que hay que entender, pero tiene que ver también un poco con las lógicas de lo que hablábamos la semana pasada, de señalar de que la responsabilidad de la educación ya no es del Estado, y por tanto, más allá de las prácticas que se pueden o no alojar, es un poco cuál es el rol del Estado con respecto a la educación. Yo ahí haría un análisis mucho más profundo de la historia de la política educativa, ¿ya? Porque en definitiva, ya lo mencionamos la semana pasada, cuando el Estado dice, ya no soy un Estado docente, ahora la municipalidad son las encargadas de proveer, de ser los sostenedores de la educación, eso lo que te dice es, voy despejando mi responsabilidad como Estado en el otro, y le voy alojando a la familia la posibilidad de poder escoger. Por tanto, esto, Joaquín, tiene que ver con las instauraciones de modelos económicos, ¿cierto? Y que van a permitir florecer o prevalecer en otro sistema educativo, como en la educación superior, la posibilidad de que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros pueda pagar por un servicio y pueda diseminar tanto el modelo educativo. Y evidentemente esto ha ido instaurando incluso en el aula. Muestra de aquello son estos dispositivos de control, pruebas estandarizadas, el currículum oficial también es un dispositivo de control, los marcos para la buena enseñanza y un montón de otras situaciones, ¿ya? Pero evidentemente, más allá del tipo de práctica, quiero señalar esto. Creo que Vicente, esto Joaquín, además está alojado en las concepciones
que tenemos de conocimiento y de cultura de la educación física, y que eso va a traer como consecuencia un determinado tipo de práctica. ¿Ya? Yo lo vería mucho más amplio. Eso. Y de la concepción que tenemos de movimiento y del cuerpo, fundamentalmente. Ya. Creo que había el PPT antiguo, profe, pero no importa, porque ya fue. Ya, me desconecté. Volviendo entonces a construir entonces una definición de calidad educativa y específicamente en educación física, la idea no es que definamos como específicamente en estas cosas nos vamos a centrar para poder definir es de calidad o no es calidad, pero la idea es mostrar distintas perspectivas, distintos enfoques de esas esencias o propiedades para que cada uno pueda ir formando su propia definición de lo que es la calidad en educación física. Y aquí tenemos algunas. Recuerden que la clase pasada dijimos que la calidad debiese como un poco medirse en los tres momentos de la enseñanza, que tenía que ver con la preparación, el diseño, la implementación y la evaluación. Entonces, en una primera instancia nos dice que para una calidad de EFI tiene que ser planificada, progresiva e inclusiva. Ya se están, y que tiene que estar en todos los momentos del currículum. Entonces ahí ya empiezan a incluir algunas propiedades que no habíamos visto antes. Por otro lado, dice que como yo, como profesora de educación física, para hacer de calidad mi clase o mi asignatura en general, tengo que asegurarme de propiciar estas oportunidades para incorporar prácticas de actividad física y que perduren a lo largo de toda la vida. Que no sea algo circunstancial de la clase, sino que sea significativo y que se pueda ver reproducido tanto a lo largo de la vida del estudiante y de la interacción social que pueda producir con respecto a la actividad física. Y por último, ya vamos viendo, como se pueden dar cuenta, son distintas perspectivas porque se enfocan en cosas súper puntuales y distintas. Nos dice al final que una buena calidad en educación física procura demandar una mayor democracia, ya que la democracia se asocia directamente al concepto de calidad en educación física. Entonces, vemos que cada una de estas definiciones responden a algunas expectativas que tiene la sociedad sobre la clase de educación física. Y estas expectativas pueden ser por parte de los estudiantes, por parte de los apoderados, por parte de los profesores, por parte de los gobiernos, por parte de distintos sectores que van creando expectativas sobre determinado fenómeno, en este caso la educación física, y de esa manera estableciendo ciertos estándares que tenemos que cumplir y que a veces son nuevos, van cambiando dependiendo de las nuevas necesidades, entonces tenemos que ir un poco pillando ese estándar una y otra vez. Y por ende, ¿cómo nosotros vamos a responder como educación física a estas nuevas exigencias para poder implementar una educación física de calidad? ¿Me veo bien o algo? ¿Pasaba algo? No sé, como que todos se estaban riendo. Ay, No, el Juaco, la Rosita, el profe, el A mí Víctor, se me ve todos muy se lenta estaban la riendo. presentación. ¿qué? Me reí por un Se me ve muy comentario lenta de la Joaquín por presentación. WhatsApp. Yo creo que ellos hablaron entre ellos por interno. El Joaquín mandando WhatsApp. Ya, muy bien. Ya. Dale nomás, profesor. Surge un concepto que es la educación física compleja. ¿Ya? Albertazzi y Cáceres proponen esta estructura que vamos a presentar ahora a partir de percepciones de estudiantes de educación física, de pedagogía en educación física, y de profesores en la formación inicial también. Entonces, ¿qué dice esta educación física compleja? Que es la que responde a las necesidades actuales de la
educación física de calidad. Principalmente 3 dimensiones. ¿Ya? Educación física para educar. Dice que para afrontar estas nuevas necesidades, la educación debe ser el propósito predominante de la asignatura. Lo que hablaba el Rafael hace un rato, no olvidarse de que esa es la esencia también de esta profesión. Y que el propósito esté en la adquisición de valores y hábitos para la vida, también relacionado con alguna de las definiciones que vimos anteriormente, con respecto a que sea prolongado durante la vida y no sea algo circunstancial de la clase. Entonces se van repitiendo algunas propiedades. Por otro lado, tenemos una EFI contextualizada y que reconoce la tarea y el rol de cambio social que tiene la asignatura y cómo a través de ella puedo generar cambios en una persona, individuo en particular, y en su red de interacción social. Y por último, la EFI como experiencia de corporeidad, reconociendo como este ser cuerpo unicista, que ya lo hemos revisado varias veces antes, que va escalando en estos objetivos, que se base en objetivos por sobre ir tachando objetivos, contenidos de la lista, perdón. Que la experiencia sea en base a eso. Y estas como 3 dimensiones, según Albertazzi y Cáceres, a partir de ese estudio son las que se rescatan de los mismos actores de educación física presentes en el sistema de la formación inicial hoy. Entonces, esta es una mirada desde esa perspectiva. Por otro lado, más específico, está cómo se puede llevar como esas dimensiones que son más generales a aplicarlas un poco en la disciplina. Y quiero que se acuerden de esto para cuando empecemos a ver las estrategias didácticas que tienen que ver con el cómo desarrollar ciertas cosas durante la clase. Y vamos a ver que uno de los conceptos que surge es la educación en valores, el aprendizaje recíproco entre compañeros, entre pares, aprendizajes cooperativos, la aplicabilidad de lo que se está enseñando, es decir, que los estudiantes vean en estos objetivos y en estos contenidos una manera de poder aplicarlos en sus vidas cotidianas. Y de esa manera ser mucho más significativo y asegurar que el aprendizaje sea prolongado en el tiempo. Y por último, para la calidad educativa es muy importante en educación física la capacidad de la toma de decisiones, desarrollarla y potenciarla en educación física para generar sujetos que se desarrollen en una comunidad y que sean capaces también de tomar y participar tomando sus propias decisiones. Bajo esta misma como clasificación un poco o ideas, salen como una lista de cosas que debe tener la educación física de calidad. Dentro de ella está la autogestión del aprendizaje de los estudiantes. ¿Joaco? Es que eso de la toma de decisiones es cuático en la educación física porque uno no se da cuenta, pero por ejemplo, no sé, al jugar a la pelota, al jugar balonmano, uno al dar un pase ya está tomando una decisión. Y de repente cuando uno es más chico, que yo creo que quizás más de alguno sale a, no sé, a jugar un partido contra otro colegio, una pichanga, y como que no sabe qué hacer, tiene miedo a que después lo reten, a hacer gol. Yo creo que nosotros, eso es un objetivo, por lo menos, del deporte, esta toma de decisiones, sea con voleibol, sea con la danza, sea con cualquier cosa, que el niño se atreva a poder como salir y hacer lo que en verdad él quiere hacer. Obviamente, si es un deporte colectivo, como ahí tú también mencionaste, el trabajo cooperativo y así, pero yo creo que la educación física es clave para enseñar, para la toma de decisiones a los estudiantes. Yo concuerdo con lo que dice el Joaco, y creo que igual, de cierta manera, quizás el currículum, con todas las fallas que uno le puede encontrar, creo que sí está presente este elemento, si uno lo analiza bien, utilizando los deportes para estos fines.
pero obviamente es como en la etapa más allá de nosotros, que es donde no se incorpora, que tiene que ver con los sistemas de medición. Pero concuerdo con lo que dice. Y Sofía, también no confundir la toma de decisiones en la reducción táctica, del contexto táctico, ¿ya? Porque evidentemente cada uno de nosotros en un contexto deportivo, ya sea individual o colectivo, va a tomar decisiones porque son para poder resolver una problemática motriz. Esta toma de decisiones tiene que ver un poco más allá con el rol que se le asocia el profesor hacia el estudiante. En qué medida el estudiante va a tomar decisiones y va a ser mucho más partícipe de su propio proceso de aprendizaje, ¿ya? Porque indudablemente usted en un deporte individual, en el atletismo usted toma decisiones tácticamente, hay menos componente táctico, pero igual las toma. En un deporte colectivo hay alto componente de toma de decisiones, pero en definitiva esto va allá en cómo mirar al estudiante para que pueda tomar decisiones de su propio proceso. Y esa la podemos vincular o la podemos hacer analogía con procesos de autoevaluación. ¿En qué momento usted también, cuántas veces ustedes se han autoevaluado en la universidad? ¿Cuántas veces se han coevaluado en la universidad? Muy pocas. ¿Cuántas veces se tuvieron que autoevaluar en el colegio? Menos. Y lo único que estoy preguntando o haciendo la analogía es en el criterio o en el ámbito, perdón, o en la dimensión, más específico, de evaluación. Y ahí está el foco, en definitiva. Más allá del componente del desempeño motriz, donde yo pueda tomar una decisión táctica para para ser competente motrizmente. ¿Ya? Eso, Sofía. Sí. Iba a hacer otro alcance, pero se me fue. Ando despistada. Si me acuerdo lo digo. Perdón, Sofía. Sofía, pero por ejemplo, la autoevaluación, si lo trato de como relacionar a todo el periodo educativo que he tenido o deportivo, creo que igual como que se hacía, pero o lo hacíamos, yo lo hacía por lo menos, o los profes lo trataban de hacer en el sentido que no sé. Me acuerdo de cuando empecé a jugar handball, por ejemplo, que el profesor nos hizo hacer una dominada. Al principio podíamos hacer una dominada, la primera vez que lo intentamos. Y con el tiempo, la meta era, él decía ya, hoy día hiciste una, ponte 2 semanas, intenta hacer 2. Entonces eso también es parte de la autoevaluación que uno hace sin que se la tengan que pedir, porque al final igual va mejorando al profesor pedir una meta. No sé si me explico. O por lo menos yo igual lo relaciono así también. Profe está muteado, así que voy yo. Igual, Yo quería decir que va mucho de la mano como de la intención de lo que diga el profe, porque a lo mejor el profe va poniendo metas nomás para ir avanzando, pero si crea espacio, yo creo que el tema de la toma de decisiones y la participación tiene que ver con cómo como profesora yo voy a generar un espacio para que se genere esa reflexión y que en verdad ese pensamiento o esa toma de decisión, autoevaluación, qué sé yo, aunque no sea en un papel o de una nota, sea intencionada hacia el proceso de aprendizaje. Profesor. Yo lo que había dicho y que me había salido muy bonito, ahora no sé si sale, ¿no? Pero en definitiva era que la autoevaluación también hay que considerarla como la emisión de un juicio frente a algo, frente a mi propio desempeño. Por tanto, bajo el ejemplo que usted plantea, Ignacio, yo incorporaría otros elementos de mayor reflexión que me permitan emitir un juicio de por qué llegué ahí, por qué no, cuáles son los aspectos, cómo lo hice en lo que usted señala como dominada, en qué debería mejorar, incorporar esos elementos para que la emisión del juicio del propio desempeño sea mucho más pertinente a la autoevaluación. Señalo en los temas de evaluación, la coevaluación y la autoevaluación como un elemento en particular. Ahora, desde el punto de vista organizativo de la clase, usted podría tomar decisiones desde con quién trabaja en el grupo, en un grupo pequeño, o hasta con quién va y en el espacio en el cual va a desarrollar la propia práctica. A ese nivel de decisiones también habría que abordarlo incluso, ¿ya? ¿Juego? ¿No? Bueno. no, es que igual yo creo que las metas hay que, Sofi, yo creo que las metas igual hay Dale, que, no. o sea, en una selección es diferente
que un colegio. Creo que eso lo tenemos que tener claro, que nosotros en un colegio vamos a estar formando siempre personas. Y creo que las metas las tenemos que poner, que ellos se vayan dando cuenta cuáles son sus metas. Obviamente dentro de un rango siempre. Por ejemplo, no sé, la unidad, tú quieres que hagan 15 sentadillas a fin de mes, pero si un niño tiene 5 sentadillas en 15 segundos, por ejemplo, la idea es que él se vaya autosuperando y que se dé cuenta cómo puede ir autosuperándose y así logrando él constancia y otros ejes claves de la formación íntegra. Pero yo creo que exigirle una meta, yo creo que puede ser equívoco, porque imagínate, le exige una meta de aquí a fin de año a un estudiante y el estudiante se esforzó, cambió su rutina, empezó a dormir mejor porque te empezó a preguntar y llega a fin de semestre y no puede hacer estas 15 sentadillas. Entonces, yo creo que la evaluación tiene que tratar de ser lo más personalizada posible a la hora de estas metas que creo que Gonzalo como propuso. Yo creo que en función de lo que dijimos antes, creo que igual es una parte importante del aprendizaje, lo que decía el profe, como igual darse cuenta y pensar por qué yo no logré algo. Y a lo mejor la evaluación no tiene que ver con que logre o no logre la meta. A lo mejor la evaluación está en todo ese proceso reflexivo de por qué sí, por qué no, cómo, qué va a pasar después. Pero concuerdo contigo en el tema de que si es que la evaluación es esa meta, debiese ser más como apta para cada capacidad y quizás viendo el progreso adaptar esa meta. Pero sí. Lo último que queríamos mostrar es, sí, es difícil hacer una clase personalizada a 40. Por eso, según yo, lo que es mejor es como dar muchas posibilidades en las tareas. Como dar una meta, pero distintos caminos. Porque a lo mejor dar una meta para cada uno es difícil y yo creo que ahí es súper importante lo de la autogestión del aprendizaje. Como profesora, yo voy a dar quizás una meta o un objetivo, pero que cada uno puede adaptarlo, que se sienta con esa capacidad de decisión, de decir, yo puedo hacer esto, no puedo hacer esto, entonces voy a hacer esto, con mis habilidades y con mis capacidades, y que la profesora entienda que eso es válido. Yo creo que eso es muy importante también. Ya. Lo último que vamos a mostrar en esta parte, que igual ya se ha tomado toda la clase, pero es la Carta Fundamental de la Educación Física que plantea la UNESCO, la Constitución de la Educación Física. Así que ahí ustedes verán si la aprueban o la rechazan, pero también plantea estos otros parámetros también, ya que pueden coincidir con algunos que hemos visto, o pueden haber otros que quizás no hemos visto. ¿Se aplican casi todas las materias o solo en EFI? ¿Qué posibilidad de hacer distintas posibilidades? Yo creo que podría aplicarse en todas, entendiendo los distintos estilos de aprendizaje. Yo creo que a una persona que es súper... en historia, por ejemplo, yo puedo hacer una evaluación y pedirle a alguien que me redacte un ensayo sobre eso, puedo pedirle a alguien que haga una línea del tiempo sobre el mismo tema, alguien que quizás es más expresivo, pueden recrear una escena o cualquier cosa. Siento que las posibilidades para una evaluación y que demuestren que dominan cierta habilidad, ya sea motriz o cognitiva, puede estar de cualquier manera. Obviamente no es mi Y dominio también, otras asignaturas, pero creo que sí se podría. por ejemplo, el lenguaje se podría hacer lecturas de ámbitos que le gusten a los estudiantes, por ejemplo, puro deporte. Y yo nunca me había leído un libro hasta tercero medio, o sea, era puro Rincón del Vago. Y después tercero medio, cuarto medio, leyendo como cosas que me gustaban. Y en matemática, el profe siempre fue como con las personas que éramos más hiperactivas, nos decía, usted termina la guía y pueden salir al patio a hacer lo que quieran. Solamente los más
interactivo. Entonces nosotros terminábamos la guía al tiro y aprendíamos y salíamos al patio a hacer, como a correr, a jugar a la pelota, etcétera. Y eso fue como desde sexto básico. Entonces yo creo que sí se puede. Sí. Puede salir Joaquín ahora a trotar. Con mascarilla. Con mascarilla y con alcohol gel. Solo si responden el cuestionario. Solo se responde mi cuestionario. Sí. No lo ha hecho todavía, así que yo lo acabo de ver. Estamos en Y clase, bueno, po. terminar entonces con esta carta fundamental, que en verdad estos como indicadores son asociados a la calidad específicamente. Y parte en el artículo 1 con que es un derecho fundamental. Entonces la primera reflexión que yo me hago y que los invito a hacer ustedes también es evaluar si es que la educación física ahora en Chile está considerada como un derecho fundamental y si es que sí, si es que está garantizado o no. Partir de eso para después los otros como indicadores reconocer los beneficios que tiene tanto individual, colectivo, mundial incluso, porque dice que la educación física contribuye al desarrollo y la paz mundial y la capacidad que tiene de resolución de conflictos a partir de la educación física. Entonces ya como que eso expande todo el alcance que tiene, según yo, la educación física y por ende los parámetros de calidad debiesen ir enfocados también a eso, más que como hemos visto quizás en lo que hay ahora, que está muy enfocado en el rendimiento de la condición física y la salud. Así que hasta aquí llega esta presentación. Voy a dejar de compartir, pero podemos ir discutiendo sobre la misma, si alguien desea reflexionar. ¿Aprueba o rechaza la Carta Fundamental de Educación Física? Bueno, en honor al tiempo, voy a hacer una muy pequeña introducción con respecto a lo que vamos a ver la semana que viene, pero en definitiva hoy día hemos visto un poco ya un marco general de calidad de educación física desde la disciplina. Lo que esperamos ya el martes es hacer esta transición un poco a aquellos elementos que le dan la connotación de calidad también, o cómo abordar esta concepción de calidad, pero desde la clase. Y acá la antesala un poco es señalar que no vamos a presentar una indicación de calidad como tal, una definición como tal de calidad, sino que es un poco presentar y señalar aquellos elementos que les van a permitir a ustedes armar o levantar una propia concepción de calidad. Porque en definitiva, ya veíamos en el paralelo anterior que la concepción de calidad de educación física se puede dar a partir de tres elementos. Un elemento ideológico, otro elemento que es moral y otro elemento que es técnico. El elemento ideológico está compuesto por aquellos componentes que son teóricos y que le dan el sustento a las creencias que cada uno de ustedes trae con respecto a la educación física. El componente moral está vinculado, según Carreiro da Costa, está vinculado a señalar que efectivamente cada uno de nosotros entiende el rol de la educación física desde una mirada distinta. ¿Cuál es el rol que cada uno tiene con respecto, como profesor de educación física, hacia la sociedad y cuál es el rol que tiene la educación física en la sociedad? Eso es entender el componente, el aspecto moral de la parte para establecer una definición de calidad de la clase. Y el otro tema está vinculado a los aspectos que son técnicos. Y cuando hablamos de los aspectos técnicos no me refiero al componente culturalmente construido, sino que hace alusión a aquellos principios didácticos que cada uno de ustedes trae consigo y que va a poner a disposición para que el estudiante pueda aprender. Por tanto, podemos coincidir o no en una definición de calidad. ¿Ya? Y evidentemente va a estar muy situada en un propio contexto. Por tanto, eso vamos a desarrollar la próxima semana y vamos a también, y hay un elemento muy importante, Sofía hoy día presentaba algunos componentes de la UNESCO con respecto a la calidad. La UNESCO luego levantó un video motivacional con respecto a la educación física y luego vamos a presentar algunos componentes de cómo quizás poder aterrizar esos elementos más en el aula, ¿ya? Porque para que no quede tan en lo arriba, tan elevado, porque evidentemente hay que bajarlo a lo práctico para efectivamente tomar algunos elementos que me puedan decir,
yo efectivamente con esto me quedo y para mí esto es una clase de educación física de calidad y voy a colocar todos mis recursos a disposición para que así sea cuando me toque desempeñarme en algún contexto en particular. ¿Ya? Profesores, profesoras, recuerden que nos vemos el próximo martes, el día jueves 1 de octubre, va a ser totalmente voluntario y vamos a revisar los pósteres y comenzamos ya con los pósteres el día 6 y 8 de octubre. ¿Ya? Cuídense mucho, un agrado, no sé si Rosita quiere señalar algo. ¿No? No, Pero, no, en verdad entonces, no. ¿para cuándo quedó el póster al final? Mañana. Lo tienen que entregar el 6 Ya, de Rosita, octubre. mañana te lo... Gracias. 6 de octubre, ¿ya? Ya. Sofía, ¿algo que señalar? ¿No? Que ¿No? estén bien. Perfecto. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Ya la No. batería de freestyle, ¿o no? Adiós. Profe, Ah. tires una rima, al tiro. Aquí estamos en didáctica. Tengo que tener otro nivel, tengo que tener otro incentivo. Otro incentivo. Si quieren me espero un Estamos rato y vuelvo. Estamos haciendo un La doctorado.